Comenzamos la presentación de la comunicación titulada Ciudad y gestión política, ilustración y formación popular, 1768-1851. A lo largo del siglo XVIII, en los estados de Europa occidental con monarquía absoluta, creció un movimiento crítico contra ella, conceptuado como ilustración, basado en principios racionales, contrarios a creencias en dogmas religiosos, en la tradición, pero conviene que destaquemos por la influencia que tendrá posteriormente el pase de la monarquía inglesa a una monarquía parlamentaria hacia 1688. Entre otras características, aquel mundo ilustrado a partir de las citadas críticas al absolutismo estimuló un conjunto de propuestas a favor de cambios relevantes en todos los ámbitos de la cultura. Los proyectos, que son diferentes según las distintas zonas de Europa donde surgen, ocurre también con el momento y con las formas. Esta investigación pretende observar estos cambios que se producen en la transición del proyecto ilustrado al sistema parlamentario liberal, bien desde una perspectiva hispana, en las fundamentalmente circunstancias más concretas y a partir de fuentes históricas, documentales e impresas, que no podremos citar por problemas de tiempo. Las propuestas de reforma citadas son decisivas para las razones de Estado, provocando transformaciones en las relaciones internacionales, así como hemos visto en el interior de las potencias. Las novedades, por ejemplo, es el resultado de la Guerra de los 7 años, que reflejó la capacidad ya del creciente imperio británico frente a Francia. Luchaban contra tiranos. El monarca francés necesitaba renovar el Estado y especialmente el régimen fiscal, mientras los privilegiados seguían sin aceptar el sostenimiento del Estado. Y, en cambio, el tercer Estado francés ve una solución en el modelo británico. Las primeras medidas contra el sistema señorial se toman contra la Compañía de Jesús, defensora del papado y la contrarreforma, y se le expulsa primero de Portugal y luego de Francia y de España. Veamos el conjunto de conocimientos consolidados. Estas referencias generan las hipótesis de partida, concretamente son 3. La primera, el proyecto ilustrado se encuentra en los planes gubernamentales y altera la dinámica escolástica y transforma la educación popular mediante el acceso de estos sectores sociales, cada vez más numerosos en las ciudades, a una enseñanza de la lengua materna, de las matemáticas y de la cultura en general. La formación tenía como objetivo dar preparación para la producción de cara a conseguir un incremento de mercancías o servicios que estimularan el intercambio comercial. Y en tercer lugar, la formación preparatoria para estudios superiores y la universidad estaba centrada en estudios teóricos, lo que permitía pocos cambios en su entorno más allá de la preparación religiosa, en justicia o en medicina, entre otras. Se caracterizaban por ofrecer servicios principalmente, con excepciones en el caso de la medicina especialmente. Algunos cambios propuestos en la universidad, especialmente por Olavide, fracasaron en cierto modo. La confirmación de la existencia de un proceso común a determinadas ciudades al llegar a la etapa contemporánea es una de las razones principales de esta comunicación. La hipótesis de trabajo ha sido que la Ilustración trajo consigo, de la mano de sus defensores en el gobierno, un cambio en el sistema de valores que dio lugar al fomento de los recursos mediante una preparación para la producción, sin modificar, eso sí, la monarquía absoluta. Por tanto, esperábamos ver un aumento de las escuelas en función del crecimiento de la población urbana, tanto artesanal como fabril.
En segundo lugar, los cambios debían contrastarse observando las manifestaciones económicas en el mercado a raíz del incremento de los bienes y mercancías que se debían producir. Y en tercer lugar, en principio quisimos confirmar que la Ilustración debió favorecer nuevas universidades, centradas en la tecnología, en la mejora de la producción, en el mismo sentido el práctico que se propuso para la formación de los jóvenes y que en Francia se convirtió en las escuelas técnicas superiores. Resultados generales de nuestro trabajo son, en primer lugar, que el despotismo ilustrado fomentó el establecimiento de instituciones para las reformas y las mejoras. Concretamente destacan en España la Sociedad Económica de Amigos del País y el Consulado. La Sociedad Económica y el Consulado varían en su composición según elecciones o etapas, y sus miembros procedían por lo general de los sectores público y privado, eclesiásticos, del ejército, técnicos, comerciales y financieros, así como propietarios e industriales. Las iniciativas y planes respondían a necesidades públicas y los expertos preparaban los proyectos correspondientes. Un caso destacado en Málaga fue la creación de la Escuela de Náutica para la formación de marinos, necesarios especialmente para la navegación comercial, que se desarrollaba por Manuel Agustín Heredia en Málaga, empresario, representante del papado en Málaga concretamente. Los recursos debían solicitarse al gobierno y la enseñanza primaria pública dependió del consulado desde la expulsión de la Compañía de Jesús por el gobierno de Carlos III y se llamaron Escuelas del Rey. En este ámbito, la sociedad económica brindó a materiales y locales, sobre todo al consulado, y lo más importante fue la utilización pública de la biblioteca de la Compañía de Jesús. En segundo lugar, el resultado económico del sector primario era predominante, especialmente por la exportación a través de empresas extranjeras establecidas en la localidad por comerciantes para los mercados consumidores de los que procedían. Incluso en la etapa de predominio francés, en torno al reinado de José I, crecieron las actividades extractivas para la exportación de grafito para Gran Bretaña, precisamente en un contexto donde la situación era de presencia francesa en la provincia. Muchos de los fletes se dirigían desde Gibraltar al mercado británico en este contexto. Fernando VII mantendrá a lo largo de su reinado, en tercer lugar, un trato especial a Manuel Agustín Heredia. En el trienio, a través del consulado, defiende el establecimiento de enseñanzas para la producción, a la vez que la independencia del continente americano fuerza la vuelta de personas y recursos desde América, especialmente desde Nueva España, que parecen facilitar la creación de una sociedad industrial desde 1828. Más adelante, mantendrá actividades productivas, inversiones y cátedras para la formación teórica y técnica mediante recursos concedidos al consulado. En cuarto lugar, desde 1834, el acceso al gobierno de los partidos políticos, tanto el moderado como el progresista, favorecieron frente al carlismo una aplicación del proyecto liberal. La industrialización del sur sigue teniendo cierta influencia en la sociedad de Madrid, sede del gobierno. La oligarquía de la Alameda de la ciudad de Málaga tuvo presencia, incluso familiar, en la sociedad madrileña. Representaron los intereses del sur en el gobierno central, por ejemplo, el marqués de Salamanca o Serafín Estébanez Calderón, quien tuvo como colaborador allí a Antonio Cánovas del Castillo. En quinto lugar, durante el reinado de Isabel II, especialmente desde 1845, se impone el proyecto del Partido Moderado, provocando una deriva del proyecto liberal hacia el conservadurismo. Los gobiernos locales y el gobernador de la provincia obtienen
el control de la enseñanza por disposición legal para ambos casos, apartando de ellas y a los recursos al consulado definitivamente. Conclusiones finales. En primer lugar, desde los proyectos civiles ilustrados se logra una enseñanza popular relativamente ajustada a la demanda. La enseñanza gratuita para toda la población infantil con matrícula deja paso a la enseñanza pública para pobres, circunstancia que podía desmotivar, y en cierto modo así lo hizo, la matrícula a las familias con ciertos recursos y optar por la asistencia a centros particulares de pago antes que a la pública. El gobierno de la enseñanza, desde una perspectiva liberal, progresista, termina con el Concordato de 1851. En tanto que la preparación de los maestros de las escuelas normales para la nueva sociedad liberal finaliza en 1847 con el cierre de las normales de magisterio. El periodo de predominio del progresismo liberal en el ámbito de la escuela es 1834-1851. Continuando con las conclusiones finales, la enseñanza práctica para jóvenes, la ilustrada para fomentar artesanos con oficios, semilla de iniciativas profesionales, acaba siendo asignaturas agregadas a los institutos de segunda enseñanza para estudiantes de bachillerato, hecho que contrastaba entre los jóvenes que se formaban para la profesión y los infantes púberes que seguían los estudios del instituto. A lo que se negó a practicar el prócer Manuel Agustín Heredia, que defendió mejor una nueva universidad técnica o escuela superior para la ciudad industrial de Málaga. Cuando el contexto industrial malacitano, como se ve, conforma un entorno favorable para la investigación superior, cualquiera de ellos, energía, química, agricultura, quedan como propuestas presentadas sin reconocimiento central y sin soporte, a pesar de las esperanzas que se puso por la ciudad en 3 proyectos consecutivos de enseñanza técnica superior diseñados. El conjunto de hechos observados permite considerar la hipótesis de partida. Primera, al contrastar si hubo una tendencia favorable a la ampliación de centros, se ha visto que no sigue la pauta supuesta en ella. La oferta de plazas públicas sigue el crecimiento de la población urbana de manera incompleta e irregular, en tanto que la oferta docente particular se amplía. Se concluye, pues, que la enseñanza pública no facilitó la gratuidad general, aunque valoró la obtención de estudios mediante el gasto familiar. Finalmente, el incremento de bienes en el sector primario sí parece confirmarse. La producción, a pesar de las técnicas agrícolas atrasadas que se describen, mejoran y pueden tener su causa en la relación sincrónica con la desamortización eclesiástica, la mejora en el abastecimiento de agua a través de acueductos, el transporte marítimo y terrestre mejorado por la Sociedad Económica de Amigos del País y, finalmente, la hipótesis tercera, contrariamente a las expectativas que surgen en el primer tercio del siglo XIX para la industrialización, que podría servir como punto de partida para el establecimiento de estudios tecnológicos y económicos dentro del movimiento liberal, no acaba de florecer. No acaba de constatarse. Favorecen los oficios al menos para una mejora particular o pública. Pero este proyecto también se desecha en favor de articular unos estudios secundarios, como acabamos de ver, formales, defendiendo la teoría frente a la experiencia profesional. En general, los resultados demuestran que los acontecimientos como hechos históricos no son un simple relato o interpretación histórica, son reales y están ahí presentes condicionando el desarrollo no solo de las ciudades, sino también de sus sociedades. Quisiera terminar destacando que me parece muy interesante la
presencia, el ser de una ciudad, porque ésta puede considerarse como la de cualquier entidad viva. Su desarrollo está unido a sus necesidades dentro de unas circunstancias favorables o no, frente a otras entidades ya establecidas que luchan por su pervivencia y a cualquier precio. Gracias por todo. Aquí terminamos la comunicación.